Pido a Dios que todos los niños del mundo no conozcan los sufrimientos y las tristezas que tienen los niños que están aún en poder de los enemigos de mi patria. En este momento para mí lo más importante de todo es denunciar el robo de niños durante la guerra, durante la posguerra y sobre todo algo que me cuesta mucho explicar, que es que este robo de niños llegó hasta el tardofranquismo. Hay datos que nos llevan hasta principios de los años 80, hasta el año 81, en la clínica de O'Donnell, donde todavía se seguían robando niños. Es muy difícil que tú sepas que tus padres no son tus padres, si tus padres no te lo dicen. Entonces, todos esos niños que guardaban memoria y que pudieron hacer ese primer libro en el año 2000 o 2002 de los niños robados del franquismo, nos da una pequeña idea de cómo iban las cosas, ¿no? De cómo las hacían. Pero claro, todos los niños recién nacidos que robaron a las presas en las cárceles, en los hospitales a mujeres republicanas, te decían que el niño estaba muerto y que ya lo habían enterrado por ti y cualquiera les llevaba la contraria. Mi abuelo era de la CNT, se llamaba Paulino Musulén Artigot. En el 36, el 13 de agosto del 36, él tenía 36 años. Mi abuela se llamaba Josefina Tudela Liarte, tenía 38 años. En ese momento estaba embarazada y tenían un hijo de 5 años, que era mi padre. Estaba en el comité de huelga del metal y bueno, había pasado en alguna ocasión, había pasado unos cuantos días en la cárcel y mi padre recordaba haberle ido. En esta ocasión, en vez de llevarse solamente a mi abuelo, se llevaron a mi abuelo y a mi abuela. Y vivimos, o mi padre vivió el resto de su vida sabiendo que a su madre le habían reventado la tripa en el Tiro de Gracia. Porque cuando matan a los dos, es como que además de matarlos, los borran. Porque yo veía otras amigas o otras gentes que habían matado a su abuelo, pero su abuela había servido de hilo conductor, sabían anécdotas y cosas de su abuelo que en mi casa pues había desaparecido, ¿no? Estaban borrados. Y bueno, en aquel momento eran días de Semana Santa, que por eso estábamos de vacaciones aquí, y no había ninguna persona que recordara a mi abuelo, solamente había una persona mayor, un jubilado de CNT, que durante la guerra había estado en Extremadura. Y él me dijo que no me preocupara, él se quedó con todos los datos, que si alguna persona, ellos se juntaban 2 días a la semana en la Plaza de los Sitios, en un banquito al sol, todos los jubilados, que si había alguno que guardara memoria de mi abuelo, de mis abuelos, que me escribiría. En mayo de ese año recibimos una carta preciosa en mi casa, que mi padre la guarda como el mayor de sus tesoros, diciendo que mi abuelo era una persona muy conocida y muy querida entre sus compañeros y que muchos de ellos todavía vivían. Y uno de ellos, el más mayor de todos, que fue el único que no se puso de pie cuando llegamos, porque tenía una pierna bastante mal, que se llamaba Ramón, cuando fuimos a lo largo de la mañana contando y contando, llegamos al momento de la detención y bueno, aquello de que en el Tiro de Gracia le habían reventado la tripa a mi abuela, y él nos dijo que no, que su madre, la madre de Ramón, pues había coincidido en el hospital con su hija, que también estaba ingresada, y en esa misma habitación ingresaron a mi abuela, y que ella, que conocía sobradamente a mi abuela, porque era la mujer de Paulino, uno de los mejores amigos de su hijo, pues cuidó de las dos durante todos esos días y todas esas noches, y que mi abuela tuvo una niña, y que la primera persona que la cogió en brazos fue esta mujer. Entonces, en aquel momento mi padre, con 48 años, se enteró de que tenía una hermana. Y empezó lo que yo llamo la búsqueda. Me metí en archivos donde seguramente, bueno, ahora es absolutamente imposible entrar si no es con 300.000 permisos. El primero en el Hospital de Gracia, en el archivo del Hospital Provincial,
unas bóvedas enormes con unos libros enormes para buscar el ingreso y el nacimiento de la niña, pero no estaba. Y no solamente no estaba, sino que había muchas hojas arrancadas. Ya en el año 78 había muchas hojas arrancadas y no eran hojas, son esos libros que son muy grandes, y el perfil donde se veía que estaba cortado no estaba cortado de hacía ni un año ni dos, sino hacía mucho tiempo. Yo deseo que todos los niños españoles tengan una casa alegre, con cariño y con juguetes. Y por eso envío un beso a todos los niños del mundo. Yo llegaba a la conclusión de que mi abuela solamente se la llevan para quitarle al bebé, solamente se la llevan para eso, con lo cual seguramente sí que había una familia esperándole. Y bueno, de hecho el falangista que va por ellos es un falangista conocido de la calle San Pablo y ellos viven en la calle Sobrarbe. Seguro que a mi abuela la mataron exclusivamente para quitarle el bebé. Ella nunca había tenido ninguna significación política. Yo siempre pienso que cómo se sentirían cuando los metieron en el camión para ir a Torrero, sabiendo lo que significaba, que mi abuelo no lo iba a volver a ver, sabiendo que no volvería a ver a su hijo y pensando que iba a ser de ella y de su bebé, ¿no? Yo esas horas, ese camino, lo pienso y la verdad es que tuvo que ser el peor de los calvarios.